Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta mañana, Señor, esta oportunidad que tenemos para acercarnos a ti, escuchar tu voz y recibir tu palabra, empezar nuestro día acercándonos a tu preciosa palabra, Señor, y preparando nuestro corazón para poder recibir un mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por este espacio que nos das para poder abrir tus escrituras y conocerte más. Y empezar este día buscando tu presencia, buscando tu palabra. Te amamos, Señor Jesús, te damos la gloria, te damos toda la honra. Tú eres precioso, Señor. Gracias por lo que nos estás mostrando en todo este tiempo de estar en nuestras casas, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, tu palabra, de estar con nuestras familias. Tú tienes muchas lecciones que nos estás enseñando en este tiempo, Señor Jesús. Y te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra esta mañana. Gracias por todas las personas que van a estar conectadas, empezando su día recibiendo esta palabra del Señor. Te damos la gloria en tu precioso nombre, Jesús. Oramos. Amén. Amén. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que en este nuevo horario están conectados para poder escuchar y recibir la palabra de Dios. Pues espero que puedes agarrar tu Biblia, un cuaderno, tu taza de café. Tengo mi taza de café también para poder empezar nuestro día con la palabra de Dios. Sé que es el día domingo y en este tiempo sé que hay muchas transmisiones, hay muchas personas que van a estar compartiendo la palabra, muchos mensajeros que Dios está enviando en este tiempo y queremos aprovechar este horario para compartir la palabra de Dios. Entonces, una vez más, bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Espero que sea una palabra de bendición para tu vida, que podamos, con esta palabra que vamos a recibir, ser hacedores de la palabra y tener vidas transformadas y cambiadas. Quiero invitarles esta mañana, si tienen acceso a sus Biblias, si me pueden acompañar a Marcos capítulo 6. A Marcos capítulo 6. Si quieres tomar nota de los versículos, puedes ver en versículos 30 a 44. Pero aquí en Marcos capítulo 6, quiero compartir un poco de esta palabra esta mañana y la verdad no sé si voy a poder terminar hoy, porque es mucho por ver. Tengo muchas notas para poder compartir con ustedes y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero tal vez extendemos y continuamos la segunda parte de esta palabra el próximo domingo. Pero quiero compartir parte de esta palabra aquí en Marcos 6, empezando en el versículo 30. Ciertamente es una historia muy conocida. Y sé que conoces esta historia, has leído esta historia aquí en Marcos 6, es la historia donde Jesús alimenta a los 5,000. Bueno, la palabra de Dios dice 5,000 hombres, entonces sabemos que había más personas ahí presentes. Si cada hombre tenía su esposa y por lo menos un hijo, estamos hablando de 15,000 personas. Entonces yo estoy convencido que más personas comieron en este tiempo, pero es hermoso este pasaje, es una historia muy conocida, pero yo espero que el Espíritu Santo tenga algo nuevo para ti hoy. Mientras yo estaba revisitando este pasaje, leyendo y estudiando, les digo, el Espíritu Santo tiene nuevas cosas para mostrarnos, siempre tiene un aumento, siempre tiene algo nuevo para mostrarnos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, espero que tenga algo nuevo para ti hoy mientras estamos hablando sobre algunos de esos principios. Pero es muy importante para nosotros porque todo lo que acontece en este pasaje sucede en un lugar desierto. Entonces nos da una nueva perspectiva. Cuando vemos este pasaje, he estado hablando mucho en este tiempo, compartiendo algunos mensajes sobre tesoros en el desierto, y estaba pensando que ya he terminado de hablar sobre los tesoros en el desierto, pero mientras empecé a prepararme para compartir esta palabra, el Señor me
me mostró otros tesoros en el desierto. Entonces, es como una continuación de muchos mensajes que he estado compartiendo sobre los tesoros en el desierto. Pero aquí en Marcos 6, vamos a empezar en el versículo 30. Y una vez más, todo lo que acontece en este pasaje, lo que quiero que pueden ver, esta nueva perspectiva que el Espíritu Santo quiere darnos, es esta perspectiva del desierto. Lo que sucede en este pasaje sucede en el lugar desierto. Y estamos pasando por un tiempo de desierto en todas las naciones, en nuestras vidas. Un tiempo de pruebas, tribulaciones diferentes para cada persona, pero ciertamente un tiempo de prueba. Yo estoy completamente convencido, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Han empezado los dolores de parto, pero esa es una prueba de otras cosas que pueden venir en el futuro, y es tiempo de preparar nuestros corazones como creyentes para todo lo que el Señor quiere mostrarnos. Pero eso es lo que quiero que puedan entender en este pasaje esta mañana, aquí en Marcos 6. Todo el contexto está hablando del desierto. Entonces podemos ver este pasaje en una nueva luz, con el contexto de todo lo que estamos pasando en las naciones. Todo lo que va a suceder, todo lo que tú conoces de este pasaje de Jesús alimentando a los 5,000, sucede en un lugar desierto, Entonces, son cosas que deben estar sucediendo en nuestras vidas en este tiempo, personalmente, en nuestras familias, mientras estamos pasando por este tiempo de pruebas. Son cosas que Dios quiere hacer ahora. Entonces, yo he estado compartiendo algunos mensajes sobre el desierto, pero Jesús quiere mostrarnos otros tesoros hoy. Entonces vamos a empezar leyendo esta mañana en Marcos capítulo 6. Voy a empezar en el versículo 30 y mira lo que dice el pasaje. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Hay muchas cosas que podemos ver en cada versículo, pero ciertamente vemos a los apóstoles aquí que estaban dedicados a enseñar al pueblo. Han ido para enseñar la palabra de Dios, y es una referencia, ¿no?, al trabajo de lo que deben estar haciendo los sacerdotes. La palabra de Dios nos dice que los sacerdotes tenían el trabajo de enseñar al pueblo, de hacer la diferencia entre lo santo y entre lo profano, hacer la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Sabemos que también la gran comisión en Mateo 28:19 nos dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después dice: enseñándoles a todas esas cosas que los he mandado. Entonces, el trabajo aquí de los apóstoles, de los discípulos, de enseñar la palabra, de hacer otros discípulos. Y eso es tan importante para nuestras vidas. Yo sé que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar en nuestras casas, es obvio que el Señor Jesús ha enviado tantos mensajeros en este tiempo de cuarentena para enseñarnos, para darnos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ser enseñados, tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser enseñados en la palabra, tenemos que recibir instrucción en la palabra. Espero que estás aprovechando todo este tiempo de cuarentena, de llenarte más, de saciarte más de la palabra. Es parte de un mensaje que vemos en estas escrituras, de saciarnos con la palabra de Dios. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor Jesús nos está dando en este tiempo para recibir instrucción. Él está enviando muchos mensajeros para compartirnos la palabra. También la palabra de Dios dice en Lucas 10:2 que la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la palabra obreros es maestros, ¿no? Entonces vemos a Jesús siempre enseñando la palabra de Dios, y vemos a los discípulos que regresan aquí y dice: se juntaron con Jesús,
Estamos en Marcos 6:30. Se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban enseñando como nosotros debemos hacer. Y mira lo que empieza a suceder en el versículo 31. Y presta atención, con todo este contexto de lo que estamos viviendo hoy en día en las naciones. Versículo 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y toma nota de esta frase. Y descansad un poco. Y descansado un poco. Entonces Jesús dice, la respuesta de Jesús aquí es, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y descansad un poco. Ciertamente estaba estudiando un poco esta palabra venid y las otras referencias de esta palabra venid. Y es la palabra griega que encontramos en otros evangelios. Muchas veces en el evangelio de Mateo. Vemos a Jesús usando esta palabra. Por ejemplo, uno de los pasajes más poderosos está en Mateo 4:19. En Mateo 4:19, cuando Jesús dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es la misma palabra venid que la palabra griega que estamos viendo aquí en este evangelio de Marcos, lo que vemos en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También en Mateo 11:28. En Mateo 11:28 vemos esta misma palabra venid. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creo que este pasaje realmente va de la mano con lo que Jesús está hablando a los apóstoles, porque estaban en la obra, estaban haciendo tal vez muchas cosas, estaban enseñando, y lo que Jesús dice es, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco. Pero me impacta. Es muy interesante que el lugar donde tienen que descansar es un lugar desierto. Es un lugar, y les voy a dar algunas definiciones de la palabra desierto también, pero venid vosotros aparte a un lugar desierto. Yo pensé que diría Jesús, no sé, vamos a ir a este resorto ahí en Betania y vamos a tomar 3 días y vamos a estar en la piscina y vamos a descansar y hay buffet cada mañana, ¿no? Y de desayuno y vamos a descansar. No, pero dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Cómo voy a descansar en un lugar desierto? ¿Y qué significa lugar desierto? Entonces, va de la mano esta palabra venid, me encanta. Y este pasaje, Mateo 11, ¿no? Jesús dice, y creo que es lo que está diciendo a nosotros en este tiempo. Si no te has dado cuenta, no sé por cuánto tiempo más va a durar este tiempo de cuarentena, pero ya están hablando las personas de, ya, quiero empezar a trabajar otra vez, quiero ya volver a la normalidad, lo que es la normalidad, pero necesitamos aprovechar a aprender las lecciones que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Y una de las palabras que Jesús está hablando en nuestras vidas es, venid a mí, a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Entonces aquí en Marcos 6:31 vemos algo similar, ¿no? Con lo que Jesús está hablando a los discípulos. Les dijo, venid vosotros aparte. Ciertamente podemos entender eso en este tiempo. Aparte, a un lugar desierto y descansad un poco. Todos pasamos por momentos de soledad en el desierto. La palabra desierto, les voy a dar algunas definiciones en un momento, pero habla de momentos oscuros, habla de momentos difíciles, habla de tiempos de pruebas, tiempos de tribulaciones. Hermanos, estamos en un tiempo de desierto, una temporada de desierto, pero estamos encontrando más tesoros preciosos que Jesús tiene para nosotros en el desierto. En este pasaje vamos a encontrar muchas cosas hermosas. Entonces, en esta historia tan conocida de alimentar a los 5,000, quiero que pueden prestar atención que todo eso acontece en un lugar desierto, en un tiempo de prueba, en un tiempo de tribulación. Jesús va a alimentar a toda esta multitud. Entonces es algo que tenemos que entender en este tiempo en nuestras vidas. Pero estamos en un tiempo de desierto, pero Jesús quiere usar esos tiempos como está usando este tiempo de cuarentena. No sé cómo ha sido tu experiencia, cómo es tu experiencia. Puede ser diferente para cada persona, pero Jesús está usando este tiempo de cuarentena en nuestras casas para enseñarnos lo que Él dice aquí en el versículo 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco.
Voy a, en mi soberanía, permitir que eso suceda en el mundo para enviarles a sus casas en un tiempo de cuarentena y descansar un poco. Ahora, es importante entender que en la palabra hay varias formas de descansar. En realidad hay dos tipos principales de maneras de dormir o descansar, ¿no? Entonces, pero Jesús nos está enseñando en este tiempo de cuarentena a descansar. Pero hay dos tipos de dormir en la palabra de Dios. Podemos ver, y espero que eso no es el ejemplo y el testimonio de nuestras vidas, pero uno de los tipos de dormir es descansar por flojera en nuestras vidas, que estoy en mi casa, no tengo que ir a trabajar y estoy durmiendo todo el día, no estoy haciendo nada, no estoy aprovechando este tiempo para nada. Esa es una forma de descansar o dormir que no queremos en nuestras vidas. Entonces hay un tipo de dormir que es dormir por flojera. Y eso no es lo que Jesús quiere enseñarnos y que hagamos en este tiempo. Pero hay otra forma de descansar y dormir, y es descansar en Él, confiar en Jesús. Y yo sí creo que eso es el tipo de dormir y descansar que Jesús quiere enseñarnos en este tiempo de desierto, en este tiempo de soledad, de sequedad, de pruebas, de tribulaciones. Él quiere enseñarnos a descansar en Él, a confiar en Él, a depender de Él. Y eso es lo que una de las cosas que Él está tratando de enseñarnos en este tiempo de cuarentena, de descansar en Él, de confiar en nuestro Señor, que Él sabe lo que es mejor. Todo tiene su tiempo. La palabra de Dios también nos dice en Mateo 6:33, déjeme leerte este pasaje, en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Dios tiene su manera de hablar a nuestro corazón. Dios tiene su manera de ayudarnos a buscar primeramente su reino y su justicia. Y dice la palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, también en este tiempo, hermanos, Dios nos está dando una oportunidad en esos meses de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y dónde lo estamos buscando? Primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, también este pasaje en Mateo 6 es impresionante porque habla de que están afanándose, están preocupándose por muchas cosas. Y básicamente Jesús está diciendo, si tienes ropa, si tienes comida, si tienes un techo sobre tu vida, debemos estar contentos. Entonces, es otra cosa que Jesús está haciendo en este tiempo de cuarentena, de desierto. Dios está usando este tiempo para enseñarnos lo que es más importante en nuestra vida. Lo que es más importante en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas personas se están dando cuenta? Wow, puedo vivir sin deportes en mi vida. No estoy diciendo que es fácil. Yo extraño a los deportes también, a todo lo que no podemos hacer tal vez en este tiempo, pero creo que muchas personas se están dando cuenta de lo que es más importante en la vida. Estábamos viendo, mi esposa me estaba mostrando un video el otro día de un hombre que ya estaba en su casa 30 días y no estaba mucho en su casa antes, y estaba diciendo, wow, las personas que trabajan en la casa, la limpieza, la comida, wow, ¿no? Entonces se están dando cuenta del sacrificio de muchas cosas, de lo que es más importante, ¿no? Pero Dios está usando este tiempo para enseñarte lo que es más importante en tu vida. Está usando este tiempo para enseñarte y enseñarme a estar contentos con lo que tenemos, a estar contentos con las cosas básicas que tenemos, la ropa, la comida, el techo que tenemos, la familia que tenemos. Entonces, muchas veces podemos estar tan ocupados y preocupados por muchas cosas que podemos alejarnos de Dios. Pero dice una vez más en el versículo 31, Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La palabra desierto en este pasaje, déjame darte la definición esta mañana de la palabra desierto. La palabra desierto tiene varias definiciones. Obvio, representa un tiempo de tribulación, de pruebas en nuestras vidas, pero la palabra desierto significa deshabitado, significa un lugar solitario, significa olvidado,
Interesante. Significa el estado de alguien abandonado, sin habitantes. La palabra desierto significa desperdicio, destrucción. Entonces, una vez más, yo diría, Jesús, no podemos ir allá a este hotel y descansar de todo este trabajo del ministerio. No, y Jesús, que es nuestro Señor, que es el único Dios verdadero, que sabe lo que es mejor para nuestras vidas, nos lleva a un lugar desierto para descansar. Por eso sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Yo diría, Jesús, llévame a otro lugar para descansar, pero Jesús lleva a los discípulos a un lugar desierto para descansar, un lugar de desperdicio, un lugar de destrucción. Estaba considerando eso también ayer, creo que estamos hablando igual con mi esposa un poco sobre eso. Ella estaba mencionando eso, que este tiempo de cuarentena es diferente para cada persona, para cada familia, ¿no? Entonces, considerando nuestra propia familia, nosotros tenemos 3 hijos. Y son pequeños, entonces ya la casa se ha convertido más en parque de diversión, ¿no? Pero no todos tienen una familia grande, tal vez alrededor de ellos en este tiempo. Entonces, la verdad es que hay muchas personas que realmente están solas. Entonces, su experiencia en este tiempo de cuarentena tal vez ha sido una experiencia diferente. Yo he tenido 3 hijos corriendo por toda la casa y haciendo tareas y jugando y saltando y todo ese tiempo. Entonces, hay más actividad. Estamos en familia, pero hay personas que realmente están solas en este tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es el lugar de desierto, pero Jesús quiere enseñarnos a descansar. Él quiere enseñarnos a descansar en este tiempo. Y seguimos leyendo. Mira lo que dice en el versículo 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco. Y mira la última parte de este versículo. Dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera, y mire eso, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ni aún tenían tiempo para comer. En este contexto de cuarentena, de desierto, en leer este pasaje, el Espíritu Santo empezó a traer una nueva luz, ¿no? A muchas de esas frases, a muchas de estas cosas que podemos ver aquí en la palabra. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ni aún tenían tiempo para comer. ¿Y cómo hemos estado en este tiempo? Antes de entrar en este tiempo de desierto, de cuarentena, tal vez teníamos vidas muy ocupadas y estábamos correteando de un lado a otro lado, estábamos yendo y viniendo de todo lugar en nuestras vidas. Tal vez ni teníamos tiempo para comer, ni teníamos tiempo para nuestra familia, no teníamos tiempo tal vez para realmente las cosas más importantes en nuestras vidas, y las cosas urgentes en nuestras vidas estaban realmente ocupando toda nuestra atención. Como podemos ver aquí, la respuesta de Jesús es llevarnos a un lugar desierto para que podamos descansar, porque muchos los que iban y venían de manera que aún no tenían tiempo para comer. Entonces eso es estar ocupado, en tal vez puede ser muchas cosas buenas, pero una vez más Dios tiene su manera de llevarnos al desierto, tiene la manera de llevarnos a un lugar de tranquilidad, de quietarnos en nuestro caminar, donde literalmente no podemos hacer todas las cosas que hacíamos antes en nuestra vida, ¿no? Entonces, Él tiene la manera de hacerlo. Tal vez estábamos yendo y viniendo todo el tiempo, no teníamos tiempo para las cosas más importantes. Tal vez hemos perdido nuestra visión. Y Dios quería enseñarnos y quiere enseñarnos a administrar bien nuestro tiempo, porque no había tiempo para esas otras cosas, y ni tiempo para comer, ni tiempo tal vez para sentarse con su familia y tener una conversación y pasar tiempo con ellos. Entonces tal vez hemos perdido nuestra visión, y una de las cosas que Dios te está enseñando en ese tiempo de desierto es administrar bien tu tiempo. Entonces les digo, no sé cuándo, pero sé que va a suceder. Cuando se levante este tiempo de cuarentena, tenemos que salir diferentes, hermanos. Tenemos que salir diferentes. Personalmente, no puedes ser la misma persona que antes.
Si vas a terminar siendo la misma persona, no has aprendido muchas de las cosas que Dios quería enseñarte en este tiempo de cuarentena, de encerrarte en tu casa. Porque cuando se levante este tiempo, tenemos que salir diferentes. Personalmente no podemos ser la misma persona que antes. Saliendo de este desierto, tenemos que salir cambiados. Saliendo de este desierto, tenemos que salir con un matrimonio renovado. Tenemos que salir con una familia transformada. Ya estamos escuchando, ¿verdad? Testimonios online de cosas que están sucediendo. Yo estoy escuchando testimonios online de lo que está sucediendo en las familias y es precioso el testimonio. Yo sé que hay un lado oscuro, siempre hay un lado oscuro. Hay denuncias y problemas de abuso. Bueno, en hogares donde Jesús no está en el medio, donde no está en el centro, donde el enemigo está reinando, ciertamente hay problemas que pueden suceder, pero también estamos escuchando hermosos testimonios de lo que Jesús está haciendo en las familias, de unir a las familias en este tiempo, de fortalecer a los matrimonios, de fortalecer a las familias. No podemos salir de este tiempo en el desierto iguales. Tenemos que salir con familias más unidas, familias transformadas. Tenemos que salir con congregaciones más unidas. Entonces, el Padre quiere que salgamos de este tiempo del desierto, exactamente como encontramos la novia en Cantares capítulo 8. El Padre quiere que salgamos de este tiempo del desierto recostados sobre Él. Y como vamos a ver en este pasaje, no sé si hoy, tal vez el próximo domingo, no sé si voy a continuar este mensaje, pero tú conoces la historia en este pasaje de alimentar los 5,000. Terminan saciados de la palabra de Dios. Y eso es como que Dios quiere que salgamos de este tiempo de desierto completamente llenos, completamente saciados de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué precioso pasaje, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 32. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto, ¿no? Nos menciona nuevamente. Vosotros venid aparte a un lugar desierto. Jesús los lleva a un lugar desierto para descansar. Todos necesitamos descansar un poco, pero no se olviden, hay dos tiempos de descansar. No es dormir por flojera, es descansar y confiar en el Señor Jesús. Y eso es lo que Él está tratando de enseñarnos en este tiempo, ¿no? Entonces dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, El príncipe de paz quiere llevarnos a un lugar desierto. ¿Y por qué me vas a llevar a un lugar de pruebas, Señor? ¿Por qué me vas a llevar a un lugar de tribulación? ¿Por qué me vas a encerrar en mi casa para enseñarme a descansar y confiar en ti? Porque sus caminos son más altos. Pero una vez más, piensa en todo lo que el Señor ha tratado de enseñarte en este tiempo. Tienes que ponerlo en práctica. Tienes que salir diferentes de este tiempo de cuarentena. Tienes que salir diferentes en el poder del Espíritu Santo, envueltos en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco. Mira el versículo 33. Versículo 33. Entonces vemos que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces vemos que aunque ellos traten de ir a aquel lugar apartado, las personas lo están viendo, los vieron ir y le reconocieron. Es muy precioso esta revelación de que los vieron ir, vieron a todos. Ahí va Jesús con sus discípulos, pero le reconocieron a Jesús. Es Jesús. Entonces, el mundo está desesperado para ver a Jesús en nuestra vida. Reconocerlo es conocerlo. Y eso es lo que el mundo está clamando, está diciendo como hablan los discípulos. Señor, quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos conocerlo. Entonces, ven a Jesús que está yendo con sus discípulos. Y miren lo que dice aquí en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez más, toma nota conmigo.
todo eso sucede en el lugar desierto. Todo eso sucede en un lugar de desierto, un lugar donde no hay mucha agua, donde no hay mucho alimento, un lugar de tribulación, un lugar de pruebas, un lugar difícil, un momento oscuro. Todo lo que vemos en Jesús aquí, lo que va a suceder en este pasaje que tú conoces, sucede en el contexto de un lugar desierto. Entonces Jesús tiene compasión de las multitudes, fue movido en compasión en el desierto, en este tiempo difícil. Eso es lo que sucede. Vio una gran multitud, tuvo compasión tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles muchas cosas. Es lo que Jesús quiere hacer en el tiempo de desierto. Empezó a enseñarles muchas cosas. En el tiempo del desierto, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Estamos en este tiempo de prueba, estamos en este tiempo de desierto. Y Jesús se movió en compasión para poder enseñarnos muchas cosas. Vio una gran multitud, comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira lo que dice en el versículo 35. Seguimos leyendo aquí en Marcos 6, 35. Esta historia muy conocida de Jesús alimentando a los 5,000 o más personas en realidad, si contamos mujeres y niños. Pero todo eso lo que está sucediendo, Dios quiere hacer en el desierto. Jesús quiere enseñarte muchas cosas en este tiempo. Espero que estemos prestando atención a todo lo que Jesús quiere enseñarnos, porque Él quiere darnos un alimento. Vamos a entender, esa es una de las cosas que me impacta en leer este pasaje nuevamente, siempre cuando vemos a la palabra de Dios, ¿no? Siempre, aunque puedes conocer una historia, aunque puedes leer un pasaje 1000 veces, eso es lo hermoso del Señor Jesús. Regreses al mismo pasaje y ves algo nuevo, ¿no? Entonces el Señor me estaba mostrando cosas nuevas en este pasaje. Algo que no mencioné, no quiero olvidar eso. Déjame mencionar eso. En el primer versículo que estábamos leyendo, ¿qué es lo que decía? En el versículo 30, déjame regresar al versículo 30, porque el Espíritu Santo me está haciendo, me recuerdo de algo aquí. En el versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Eso es algo que sucede en la presencia de Dios. Creo que sucede en este tiempo de desierto. Nos acercamos al Señor Jesús, nos juntamos con Él. Y tenemos la oportunidad de rendir cuentas. Tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de decirle y hablarle lo que hemos estado haciendo en nuestras vidas y ciertamente lo que hemos estado enseñando. Cada uno de nosotros, quiero decirles eso, tenemos una cita en el futuro con el Señor Jesús. Tenemos una cita, tenemos un tiempo señalado. Él sabe cuándo es el tiempo, cuando vamos a pararnos delante de Él. Y va a revisar nuestra vida, vamos a tener que rendir cuentas. No estoy hablando de solo entrar en el cielo. Estoy hablando de las recompensas que Él quiere darnos para nuestro trabajo, para nuestras obras. Hay coronas, hay recompensas, hay cosas que Dios quiere hacer, pero Jesús va a revisar nuestra vida, va a revisar todo lo que hemos hecho y va a ver lo que ha sido hecho de madera, o tal vez va a ver algo que hemos edificado con piedras preciosas que va a soportar el fuego. Pero cada uno de nosotros tenemos una cita en el futuro con Jesús y vamos a tener que hacer eso. Vamos a hablar a Él sobre lo que hemos hecho y ciertamente sobre lo que hemos enseñado. Eso es para todas las personas que enseñamos la palabra de Dios. Realmente vamos a tener que rendir cuentas para todas las cosas que hemos enseñado, ¿no? Pero eso quería mencionarles. Pero otra vez saltamos al versículo 34 y continuamos algunos minutos más esta mañana. En el versículo 34, en Marcos 6, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. En este tiempo de desierto, en este tiempo de prueba, Jesús quiere enseñarnos. Siempre estaba enseñando, ¿no? Pero mira el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
Y eso es una de las cosas que en leer y revisitar este pasaje en esos días, lo que el Señor estaba hablando y mostrándome, cosas tal vez que no he visto antes o no he prestado atención a algunas de estas otras cosas antes, pero empezó a mostrarme la actitud de los discípulos y creo que tú puedes entender conmigo la diferencia en este pasaje, lo que Jesús quiere hacer y lo que los discípulos quieren hacer. Y vemos que aunque son discípulos del Señor Jesús, tienen muchas cosas por aprender. Eso es lo que puede suceder en nuestras vidas también. Aunque somos discípulos del Señor Jesús, todavía hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y aprender en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es interesante estudiando este pasaje, que si puedes ver conmigo, los discípulos se dan cuenta de ciertas cosas, pero de otras cosas no. Entonces no se dan cuenta de realmente el corazón de Jesús y lo que Jesús quiere hacer. Están pensando muchas veces en lo natural, como nosotros podemos pensar, y es lo que está sucediendo. Mira eso, los discípulos vienen y ellos hablan a Jesús en el versículo 35 y dicen: Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces, toma nota conmigo que en este pasaje los discípulos entienden en primer lugar que es un lugar desierto. Entienden que están en un tiempo de tribulación, de pruebas. También los discípulos entienden que la hora es ya avanzada. Amén. Pero, y si seguimos leyendo el versículo 36, mira lo que dice. Dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, en primer lugar, en este pasaje, los discípulos se dan cuenta que están en el desierto. Amén. Se dan cuenta que están en el desierto. Los discípulos se dan cuenta que la hora es ya avanzada. Amén. Los discípulos también se dan cuenta que no tienen alimento para comer, ¿no? Entonces, entienden que están en una hora muy avanzada y como les estaba diciendo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Allá empezaron los dolores de parto. Yo creo que muchas otras cosas van a suceder. No hemos visto todas las señales de lo que Jesús menciona ahí en el libro de Mateo de los últimos tiempos, pero estamos viendo un aumento en las señales. Va a ir creciendo y aumentando en nuestras vidas, ¿no? Pero se dan cuenta de algunas cosas, pero no se dan cuenta de lo que Jesús quiere decirles, ¿no? No se dan cuenta de lo que debemos hacer. Entonces los discípulos se dan cuenta de varias cosas, pero no se dan cuenta de cómo deben saciar o alimentar a esas personas. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, ¿no? Pero dice, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor, versículo 36, y compren pan, pues no tienen que comer. No tienen que comer. Y es otra cosa que necesitamos ver. Se dan cuenta los discípulos que no tienen comida, pero no se dan cuenta de lo que Jesús les va a decir. En un momento Jesús va a decirles: ustedes dales de comer. Jesús va a hablar a los discípulos y va a decir: ustedes dales de comer. Y estamos en un tiempo de desierto. No se olviden, todo el contexto de este pasaje sucede en un lugar desierto. Y es un lugar donde los discípulos deben ser capaces de dar alimento a las multitudes, a los demás, de compartir lo que tenemos. Pero hay otra cosa interesante aquí en el versículo 36. Los discípulos dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y también podemos ver de esta manera, el campo, escuche eso, el campo puede representar el campo de servicio. Yo pienso también en el campo de misiones, ¿no? Entonces, ellos están diciendo: necesitan solo ir al campo y comprar pan. Y el pan, no se olviden, el pan representa la palabra de Dios. Entonces, el campo puede estar hablando aquí del campo de misiones, de servicio, de campo de batalla, pero Jesús entiende cosas que nosotros no entendemos. Y aunque los discípulos están caminando con Jesús cada día,
Hay muchas cosas que todavía tienen que aprender. Aunque estamos caminando con Jesús cada día, hermanos, hay muchas cosas que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Él entiende cosas que no entendemos. Y Jesús, compara en este pasaje la reacción de los discípulos y la reacción de Jesús. Jesús está tranquilo. Jesús tiene un propósito. Jesús tiene un plan. Los discípulos, viendo todas las cosas en lo natural, no saben qué hacer. Y eso es lo que tenemos que entender en este pasaje, la reacción de Jesús. Pero Jesús entiende y quiere enseñarles y quiere enseñarnos a nosotros. Escuche eso, que antes de ir al campo, antes de ser enviados, tenemos que pasar por un tiempo de preparación. Necesitamos saciarnos de la palabra. Nunca terminamos de ser enseñados, por si acaso. Nunca terminamos de saciarnos de la palabra. Pero Jesús quiere enseñarles, antes de ser enviados al campo, tenemos que saciarnos de alimento. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios antes de ir al campo. Antes de ir al campo. Entonces los discípulos están diciendo, solo envíalos al campo, ¿no? Para que puedan comer. Ya la hora es avanzada, hay necesidad, pero no entienden lo que Jesús quiere hacer. Y Jesús tiene un gran principio para enseñarles a los discípulos. No podemos enviarles al campo ahora, porque van a desmayar, no tienen el alimento, no tienen el pan, no tienen la comida. Antes de enviarles a sus casas, amén, antes de enviarles al campo, tienen que llenarles de la palabra y saciarnos de la palabra. Antes de ser enviado, tenemos que pasar por un tiempo de preparación. Los discípulos querían enviarles al campo sin una sustancia, sin un mensaje, sin estar llenos de la palabra de Dios. Jesús tenía otra intención. Es lo que vemos también Jesús decir en Marcos 3. En Marcos 3, no lo que Jesús dice, pero aquí en este evangelio, si quieres tomar nota de este pasaje también, porque es muy importante, en Marcos 3, 14 a 16. Déjame leerte estos versículos. Marcos 3, 14 a 16, y dice la palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, en primer lugar, tenían que estar con Jesús antes de salir, antes de ser enviados. Estamos escuchando varias personas compartir en estos días y viendo una transmisión online de Descend y un llamado a las misiones y de ir y hacer discípulos en todas las naciones, y como que nos damos cuenta de que no podemos ir en este momento. No podemos salir en este momento porque en muchos lugares por estar en cuarentena, y en cada país la cuarentena puede ser más estricta que en otra nación, ¿no? lo que sea, pero no es posible viajar a ciertos lugares en este momento. Estamos en nuestras casas, no hay vuelos domésticos, no hay vuelos internacionales. Entonces, aun si Jesús está poniendo este fuego en tu corazón de ir y hacer discípulos, de ir al campo de misiones o al campo para servirle al Señor, tal vez no puedes hacerlo en este momento, pero nos estamos dando cuenta de antes de salir, simplemente tenemos que estar con Él. Es lo que Jesús quería enseñar a los discípulos antes de ir, antes de enviarles a predicar. Tenían que estar con Él. Antes de enviarles con autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, tenían que simplemente estar con Él. Hermanos, Jesús nos está dando este tiempo de cuarentena, de estar con nuestras familias y estar con Él, de llenarnos con más de su palabra, su presencia. Él quiere derramar más del poder de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo sobre tu vida, que cuando salgas después vas a salir en poder, vas a salir en autoridad, vas a salir de tu casa diferente, no va a ser igual. Van a decir, ¿qué te pasa en este tiempo de cuarentena? Bueno, estaba en mi casa con mi familia y Jesús, y Jesús me ha cambiado y transformado para siempre. Entonces no podemos salir iguales, pero los discípulos, eso me impresiona estudiando este pasaje nuevamente, que es una historia muy conocida para cada uno de nosotros, ver nuevamente la reacción de los discípulos comparado con la reacción de Jesús. Los discípulos tienen otra reacción.
Los discípulos están pensando en otra cosa. Jesús tiene otro propósito. La idea de Jesús, y toma nota de eso, están en un lugar desierto. Y la idea de Jesús es darles comida en el lugar desierto. En el lugar desierto. La idea de Jesús también, como vemos en el próximo versículo 37, dice, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros a comer. Jesús habla a los discípulos y dice, ustedes deberían darles de comer. Entonces, la idea de Jesús es que los discípulos deben darles de comer. Entonces, hermanos, el tiempo y el lugar desierto, el tiempo de pruebas, de tribulaciones en las cuales estamos viviendo, es un tiempo cuando los discípulos que han sido preparados, los discípulos que han sido llenados de la palabra, deben dar esta palabra a los que tienen hambre. El desierto, este tiempo viene y Dios viene para probar nuestro corazón, para revisar nuestro corazón. El desierto viene para mostrarnos dos cosas. El desierto viene para mostrarnos la reserva de la palabra de Dios que tenemos, o viene para mostrarte la falta de reserva de la palabra que tú tienes. Entonces, el desierto viene para probarnos. Viene para ver y probar la sustancia que tenemos, porque Jesús está diciendo, en el lugar desierto, los discípulos deben tener algo para dar. ¿Tienes algo para dar? En algunos versículos más, Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuánto pan tienes? ¿Cuánto de la palabra tienes para dar a los demás? Y sí, es un tiempo para dar lo que tenemos en nuestras familias, en nuestros hogares, a otras personas cuando es posible. Es un tiempo para llenarnos. Es un tiempo para estar con Él. Él quiere enviar a muchas personas al campo, pero no podemos ir al campo si no hemos comido. No podemos ir al campo si no nos hemos llenado de la palabra. Prepárate en este tiempo. Aprovecha este tiempo para llenarte más, para conocer a tu amado en una manera más íntima, para que cuando salgas después vas a salir en poder, vas a salir en autoridad cuando tienes la oportunidad de salir. Entonces los discípulos no han aprendido las lecciones. Como vemos muchas veces en la palabra de Dios, Jesús está hablando de una cosa y los discípulos están hablando de otra cosa. Entonces nos debe enseñar que todavía hay mucho que tenemos que aprender, hermanos. Todavía hay mucho que tenemos que aprender. Aunque los discípulos estaban caminando con Jesús todo el tiempo, tenían mucho por aprender. Obvio, ellos no han aprendido a ser movidos en compasión por la gente como Jesús. Jesús tuvo compasión de ellos. No dice que los discípulos tuvieron compasión de ellos, pero Jesús tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas sin pastor y Él enseñó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos se dan cuenta que la gente necesita comer, pero no se dan cuenta que ellos necesitan tener la sustancia para darles de comer. No se dan cuenta de que ellos necesitan tener un mensaje y una sustancia para dar a los demás, Nuestro pan, nuestro alimento es el pan del cielo. Nuestro alimento es el pan de Dios. Y podemos seguir tal vez para otro momento. Tal vez el próximo domingo voy a seguir y terminar el pasaje, pero tú puedes leer el resto del pasaje aquí en Marcos 6. Todo lo que sucede es en lugar desierto, cuando están en grupos, cuando los discípulos reparten el alimento, cuando las personas son saciados de la palabra de Dios. Todo eso, hermanos, sucede en el contexto de un lugar desierto. Entonces es un tiempo para llenarnos, pero simplemente termino con una oración esta mañana en esta transmisión. Tú revisa este pasaje y tratamos de aprender lo que Jesús quiere mostrarnos. Lo que me impactó esta vez en ver esta historia tan conocida es la reacción de Jesús comparado con la reacción de los discípulos. Jesús, vemos lo mismo, ¿no? En la barca, cuando viene la tormenta, vemos los discípulos tratando de solucionar el problema y gritar y dice, vamos a morir, ¿no? Y vemos a un Jesús tranquilo.
¿Cuántas veces vemos una reacción de Jesús que es diferente de la reacción de los discípulos? Y vemos aquí lo mismo. Ellos están pensando en dinero. Aún no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a comprar tanto pan para tantas personas con solo 200 denarios? ¿Cómo vamos a hacerlo? Los discípulos pensando en lo natural. Los discípulos solo quieren despedirse. Los discípulos quieren solo enviar a la gente a sus casas. No, pero Jesús tiene otro plan. Jesús, en primer lugar, para terminar, Él nos lleva al desierto para enseñarnos a descansar y confiar en Él. Nos lleva al desierto para que podamos entender que en aquel lugar Él quiere enseñarnos muchas cosas. Él quiere quietarnos en nuestro caminar. Él quiere que podamos descansar y confiar en Él, y que podamos entender que como discípulos debemos tener una sustancia para dar a los demás, ¿no? Entonces, son algunas cosas, algunos tesoros que Jesús tiene para nosotros en el desierto, y cosas que Él quiere enseñarnos. Bueno, hay más cosas que podemos estudiar. Tal vez el próximo domingo vamos a continuar con este pasaje, o tal vez vamos a ver otra cosa. Depende de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Pero gracias, Señor Jesús, por este tiempo, esta hora, Señor, de poder acercarnos a tu palabra, empezar nuestro día, empezar este día domingo, buscando tu palabra, buscando tu presencia, Señor Jesús. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada esta mañana, que ha podido escuchar esta enseñanza y esta palabra. Tus palabras no vuelven vacías, Señor Jesús. Ayúdanos en este tiempo de desierto reaccionar como tú reacciones, Señor, no como los discípulos sin entendimiento, pero queremos ser discípulos con entendimiento y reaccionar y entender y conocer tu corazón. Ayúdanos en este tiempo de desierto, cuarentena, pruebas, tribulaciones, cualquier cosa que podemos decir. Ayúdanos a conocer tu corazón y reaccionar como tú reacciones, Señor Jesús. Tú eres digno, tú eres santo. Gracias por enseñarnos nuevas cosas a través de tu palabra en una historia muy conocida. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, por estar conectados esta mañana en esta transmisión en vivo, compartiendo la palabra de Dios. Tenemos este nuevo horario. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios los días domingos aquí en esta página a las 8 de la mañana. Quiero animarles a estar conectadas. Invita a otras personas para recibir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día hoy, recibiendo más palabra, adorando al Señor Jesús, estando en familia, comiendo rico. Que sea un hermoso día en el lugar donde tú estés. Que Dios los bendiga.